Pregunta 1. ¿Cuál es la causa principal de las enfermedades transmitidas por alimentos? A. Almacenamiento inadecuado de alimentos. B. Contaminación cruzada. C. Patógenos en los alimentos. D. Cocinar alimentos a bajas temperaturas. Respuesta. C. Patógenos en los alimentos. La causa principal de las enfermedades transmitidas por alimentos es la presencia de patógenos como bacterias, virus o parásitos en los alimentos. Pregunta 2. ¿Cómo pueden los manipuladores de alimentos prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos? A. Cocinando los alimentos rápidamente. B. Usando solo ingredientes orgánicos. C. Manteniendo una higiene adecuada y prácticas de seguridad alimentaria. D. Sirviendo la comida inmediatamente después de cocinarla. Respuesta. C. Manteniendo una higiene adecuada y prácticas de seguridad alimentaria. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden prevenirse manteniendo una higiene adecuada, cocinando los alimentos a las temperaturas correctas y siguiendo prácticas de seguridad alimentaria. Pregunta 3. ¿Qué es la contaminación cruzada y cómo puede prevenirse? A. Usando el mismo cuchillo para diferentes alimentos. B. Transferencia de patógenos de una superficie o alimento a otro. C. Cocinando múltiples alimentos en la misma olla. D. Almacenando todos los alimentos juntos en el refrigerador. Respuesta. B. Transferencia de patógenos de una superficie o alimento a otro. La contaminación cruzada puede prevenirse usando equipos separados para diferentes tipos de alimentos, especialmente entre alimentos crudos y cocidos. Pregunta 4. ¿Cómo pueden las enfermedades transmitidas por alimentos afectar al cuerpo? A. Causar reacciones alérgicas inmediatas. B. Conducir a condiciones de salud a largo plazo. C. Solo afectar la salud digestiva. D. No tienen efectos a largo plazo. Respuesta. B. Conducir a condiciones de salud a largo plazo. Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden causar síntomas como náuseas y vómitos y potencialmente llevar a condiciones de salud más graves a largo plazo. Pregunta 5. ¿Cuál es la importancia del control de tiempo y temperatura en la seguridad alimentaria? A. Mejora el sabor de la comida. B. Previene el crecimiento de patógenos en los alimentos. C. Mantiene la comida caliente o fría para servir. D. Reduce el tiempo de cocción. Respuesta. B. Previene el crecimiento de patógenos en los alimentos. El control de tiempo y temperatura es crucial en la seguridad alimentaria para prevenir el crecimiento de patógenos que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 6. ¿Cuáles son los rangos de temperatura seguros para refrigerar y congelar alimentos? A. Refrigerar por debajo de 40 °C. 4 dC. Congelar por debajo de 32 dC. B. Refrigerar por debajo de 50 dC. 10 dC. Congelar por debajo de 0 dC. 18 dC. C. Refrigerar por debajo de 32 dC. 0 dC. Congelar por debajo de 10 dC. 23 dC. D. Refrigerar a cualquier temperatura. Congelar por debajo de 20 dC. 6 dC. Respuesta A.
Refrigerar por debajo de 40 grados, 4 grados. Congelar por debajo de 32 grados, 0 grados. Los rangos de temperatura seguros son por debajo de 40 grados para la refrigeración y por debajo de 32 grados para la congelación para inhibir el crecimiento bacteriano. Pregunta 7. ¿Cómo deben almacenarse las carnes crudas en un refrigerador? A. En el estante superior. B. En contenedores herméticos. C. En el estante inferior. D. Junto a los alimentos cocidos. Respuesta: C. En el estante inferior. La carne cruda debe almacenarse en el estante inferior del refrigerador para evitar que los jugos goteen y contaminen otros alimentos. Pregunta 8. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para lavar las manos? A. Enjuagar con agua, aplicar jabón y secar al aire. B. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante 20 segundos, enjuagar y secar. C. Usar solo desinfectante. D. Frotar con jabón durante 5 segundos y enjuagar. Respuesta: B. Mojar las manos, aplicar jabón, frotar durante 20 segundos, enjuagar y secar. El lavado de manos adecuado implica estos pasos para eliminar eficazmente los gérmenes y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia deben los manipuladores de alimentos lavarse las manos? A. Solo antes de comenzar su turno. B. Después de cada descanso. C. Antes, durante y después de preparar alimentos. D. Una vez cada hora. Respuesta: C. Antes, durante y después de preparar alimentos. Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes, durante y después de la preparación de alimentos, y después de cualquier actividad que pueda contaminar sus manos. Pregunta 10. ¿Cuáles son los protocolos para que un manipulador de alimentos vuelva al trabajo después de una enfermedad? A. Regresar inmediatamente para desarrollar inmunidad. B. Obtener una autorización médica antes de regresar. C. Esperar a que los síntomas desaparezcan por un día. D. Trabajar en áreas alejadas de la preparación de alimentos. Respuesta: B. Obtener una autorización médica antes de regresar. Los manipuladores de alimentos deben obtener una autorización médica antes de regresar al trabajo después de una enfermedad, para asegurarse de que no representan un riesgo para la seguridad alimentaria. Pregunta 11. ¿Por qué es importante evitar el contacto directo con las manos en los alimentos listos para comer? A. Afecta el sabor de la comida. B. Para evitar la transferencia de patógenos de las manos a los alimentos. C. Solo es importante para los alimentos calientes. D. Los alimentos listos para comer son menos propensos a contaminarse. Respuesta: B. Para evitar la transferencia de patógenos de las manos a los alimentos. Evitar el contacto directo con las manos en los alimentos listos para comer es esencial para prevenir la transferencia de gérmenes o patógenos de las manos a los alimentos. Pregunta 12. ¿Cuáles son los métodos seguros para descongelar alimentos congelados? A. Dejarlos a temperatura ambiente. B. Bajo agua fría corriente, en el refrigerador o como parte del proceso de cocción. C.
en agua tibia. D. Usando un microondas y luego dejándolos en el mostrador. Respuesta B. Bajo agua fría corriente, en el refrigerador o como parte del proceso de cocción. Estos métodos aseguran que los alimentos se descongelen de manera segura, sin entrar en la zona de peligro de temperatura. Pregunta 13. ¿Cuáles son los pasos correctos para limpiar y desinfectar utensilios y superficies? A. Enjuagar con agua, luego usar un desinfectante. B. Limpiar con un paño seco, luego enjuagar. C. Limpiar con jabón y agua, luego aplicar un desinfectante. D. Usar solo un desinfectante. Respuesta C. Limpiar con jabón y agua, luego aplicar un desinfectante. Los pasos adecuados implican limpiar con jabón y agua para eliminar los residuos, luego aplicar un desinfectante para matar los gérmenes restantes. Pregunta 14. ¿Cómo deben almacenarse los productos químicos en un establecimiento de servicios de alimentos? A. Sobre las áreas de preparación de alimentos. B. En la misma área que los alimentos. C. Separados de los alimentos y superficies en contacto con alimentos. D. En el suelo de la cocina para fácil acceso. Respuesta. C. Separados de los alimentos y superficies en contacto con alimentos. Los productos químicos deben almacenarse por separado para prevenir cualquier riesgo de contaminación a los alimentos y superficies en contacto con alimentos. Pregunta 15. ¿Cuáles son los alérgenos alimentarios comunes de los que deben estar conscientes los manipuladores de alimentos? A. Solo cacahuetes y mariscos. B. Gluten, soja, cacahuetes, frutos secos, leche, huevos, pescado y mariscos. C. Colores y sabores artificiales en los alimentos. D. Cualquier alimento picante. Respuesta B. Gluten, soja, cacahuetes, frutos secos, leche, huevos, pescado y mariscos. Estos son alérgenos comunes de los que los manipuladores de alimentos deben estar conscientes para prevenir reacciones alérgicas en los clientes. Pregunta 16. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos abordar la preocupación de un cliente sobre una alergia alimentaria? A. Ignorarla ya que rara vez ocurre. B. Sugerir que coma otra cosa. C. Informarle sobre los ingredientes y los posibles riesgos de contacto cruzado. D. Solo servirle ensalada. Respuesta. C. Informarle sobre los ingredientes y los posibles riesgos de contacto cruzado. Es importante informar a los clientes sobre los ingredientes y los posibles riesgos de contacto cruzado con alérgenos para ayudarles a tomar decisiones seguras sobre los alimentos. Pregunta 17. ¿Cuáles son las pautas para usar guantes en el servicio de alimentos? A. Los guantes no son necesarios. B. Cambiar los guantes cada hora. C. Usar guantes en todo momento. D. Cambiar los guantes entre tareas y cuando se contaminen. Respuesta. D. Cambiar los guantes entre tareas y cuando se contaminen. Esta práctica ayuda a prevenir la contaminación cruzada entre diferentes alimentos. Pregunta 18. ¿Qué debe hacerse con los alimentos que han pasado su fecha de caducidad? A. Cocinarlos completamente para matar cualquier bacteria.
B. Usarlos solo para las comidas del personal. C. Desecharlos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. D. Congelarlos para extender su vida útil. Respuesta. C. Desecharlos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Los alimentos que han pasado su fecha de caducidad deben desecharse para asegurar la seguridad alimentaria y prevenir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 19. ¿Cómo se puede saber si los alimentos se han cocinado a una temperatura segura? A. Juzgar por el color de los alimentos. B. Probando un pequeño pedazo. C. Usando un termómetro para alimentos para verificar la temperatura interna. D. Revisando la textura de los alimentos. Respuesta. C. Usando un termómetro para alimentos para verificar la temperatura interna. Un termómetro para alimentos es el método más confiable para asegurarse de que los alimentos hayan alcanzado una temperatura interna segura. Pregunta 20. ¿Cuáles son los puntos críticos de control en una cocina? A. Puntos donde los costos de los alimentos son más altos. B. Áreas donde se sirve comida a los clientes. C. Etapas en la preparación de alimentos donde es más probable que ocurra la contaminación. D. El comienzo y el final del proceso de cocción. Respuesta. C. Etapas en la preparación de alimentos donde es más probable que ocurra la contaminación. Los puntos críticos de control son etapas donde tomar acciones específicas puede prevenir, eliminar o reducir los peligros de seguridad alimentaria. Pregunta 21. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad alimentaria y por qué es importante? A. Un conjunto de procedimientos para hacer la cocción más rápida. B. Un sistema para gestionar los costos de los alimentos. C. Un proceso para garantizar la seguridad alimentaria mediante el monitoreo y el mantenimiento de registros. Respuesta. C. Un proceso para garantizar la seguridad alimentaria mediante el monitoreo y el mantenimiento de registros. Un sistema de gestión de seguridad alimentaria es crucial para garantizar constantemente la seguridad alimentaria a través de varios procedimientos, monitoreo y documentación. Pregunta 22. ¿Qué debe hacerse con los alimentos sobrantes después del servicio? A. Desechar todos los sobrantes inmediatamente. B. Almacenar adecuadamente para uso futuro. C. Dejar a temperatura ambiente para el próximo servicio. Respuesta. B. Almacenar adecuadamente para uso futuro. Los alimentos sobrantes deben almacenarse correctamente en condiciones que eviten el deterioro y la contaminación, para ser utilizados de manera segura en el futuro. Pregunta 23. ¿Cómo contribuye la responsabilidad individual a la seguridad alimentaria general en un establecimiento? A. No tiene un impacto significativo. B. Las acciones de cada miembro del equipo pueden afectar directamente la seguridad alimentaria. C. Solo los gerentes son responsables de la seguridad alimentaria. Respuesta. B. Las acciones de cada miembro del equipo pueden afectar directamente la seguridad alimentaria. Cada individuo en un establecimiento de servicio de alimentos tiene un papel en el mantenimiento de la seguridad alimentaria a través de sus acciones y adherencia a los protocolos de seguridad.
Pregunta 24. ¿Cómo deben vestirse o arreglarse los manipuladores de alimentos para promover la seguridad alimentaria? A. Usar joyas y relojes para lucir profesionales. B. Mantener el cabello suelto y fluido. C. Mantener el cabello limpio y recogido, y usar pocas joyas. Respuesta: C. Mantener el cabello limpio y recogido, y usar pocas joyas. Vestirse con ropa limpia, el cabello recogido y usar pocas joyas ayuda a prevenir la contaminación física de los alimentos. Pregunta 25. ¿Cuáles son los procedimientos para recibir e inspeccionar las entregas de alimentos? A. Aceptar todas las entregas sin inspección. B. Verificar el empaque y las temperaturas adecuadas. C. Inspeccionar las entregas solo de forma aleatoria. Respuesta: B. Verificar el empaque y las temperaturas adecuadas. Inspeccionar las entregas de alimentos implica verificar la integridad del empaque y asegurar que los alimentos se entreguen a temperaturas seguras. Pregunta 26. ¿Cuáles son las reglas para servir alimentos de manera segura? A. Servir los alimentos lo más rápido posible sin importar la temperatura. B. Usar los mismos utensilios para todos los tipos de alimentos. C. Asegurarse de que los alimentos estén a la temperatura correcta y manejados con utensilios limpios. Respuesta: C. Asegurarse de que los alimentos estén a la temperatura correcta y manejados con utensilios limpios. Servir los alimentos de manera segura implica mantener las temperaturas adecuadas de los alimentos y usar utensilios limpios para prevenir la contaminación. Pregunta 27. ¿Cuál es la importancia de una cultura de seguridad alimentaria en un establecimiento de servicios de alimentos? A. Solo es importante con fines de marketing. B. Crea un ambiente donde la seguridad alimentaria es una prioridad para todos. C. Solo es necesario para restaurantes de alta gama. Respuesta: B. Crea un ambiente donde la seguridad alimentaria es una prioridad para todos. Una fuerte cultura de seguridad alimentaria significa que todos los miembros del personal entienden y priorizan la importancia de la seguridad alimentaria en sus prácticas diarias. Pregunta 28. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos manejar las alergias alimentarias en la cocina? A. Ignorarlas ya que son raras. B. Estar al tanto de los alérgenos comunes y prevenir el contacto cruzado. C. Solo considerar las alergias a petición del cliente. Respuesta: B. Estar al tanto de los alérgenos comunes y prevenir el contacto cruzado. Manejar las alergias alimentarias implica conocer los alérgenos comunes y tomar medidas para prevenir el contacto cruzado durante la preparación de alimentos. Pregunta 29. ¿Cuáles son los peligros del abuso de tiempo y temperatura? A. Puede mejorar los sabores de los alimentos. B. Los alimentos pueden volverse demasiado fríos o congelados. C. Crecimiento de patógenos, lo que llevan a enfermedades transmitidas por alimentos. Respuesta: C. Crecimiento de patógenos, lo que lleva a enfermedades transmitidas por alimentos. El abuso de tiempo y temperatura ocurre cuando los alimentos se mantienen a temperaturas que permiten el crecimiento de bacterias dañinas, lo que puede llevar a enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 30.
¿Cuáles son estrategias efectivas para educar al personal sobre el contacto cruzado con alérgenos? A. Capacitación regular y comunicación clara de la información sobre alérgenos. B. Solo capacitar a los gerentes sobre alérgenos. C. Asumir que el personal sabe sobre alérgenos por experiencia personal. Respuesta. A. Capacitación regular y comunicación clara de la información sobre alérgenos. Las estrategias efectivas incluyen proporcionar capacitación regular al personal sobre la conciencia de los alérgenos y una comunicación clara sobre la información de los alérgenos en los alimentos. Pregunta 31. ¿Cuáles son las diferencias entre varios agentes de limpieza utilizados en el servicio de alimentos? A. No hay diferencias significativas. B. Algunos son para pisos, otros para superficies, algunos desinfectan, otros solo limpian. C. Todos los agentes de limpieza son iguales, pero con diferentes aromas. Respuesta. B. Algunos son para pisos, otros para superficies. Algunos desinfectan, otros solo limpian. Diferentes agentes de limpieza están formulados para tareas específicas, algunos para limpieza general, mientras que otros tienen propiedades desinfectantes. Pregunta 32. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos tratar los cortes o heridas en sus manos? A. Continuar trabajando como de costumbre. B. Cubrir la herida con una venda y un guante. C. Dejar de trabajar hasta que la herida se haya curado. Respuesta. B. Cubrir la herida con una venda y un guante. Los cortes o heridas deben cubrirse adecuadamente con una venda y un guante para prevenir la contaminación de los alimentos. Pregunta 33. ¿Cuál es la zona de peligro para las temperaturas de los alimentos? A. 32 grados Fahrenheit a 140 grados. Fahrenheit. 0 grados Celsius a 60 grados Celsius. B. 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit. 5 grados Celsius a 57 grados Celsius. C. 50 grados Fahrenheit a 100 grados Fahrenheit. 10 grados Celsius a 38 grados Celsius. Respuesta. B. 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit. 5 grados Celsius a 57 grados Celsius. La zona de peligro para las temperaturas de los alimentos, donde las bacterias pueden crecer rápidamente, está entre 41 grados Fahrenheit y 135 grados Fahrenheit. Pregunta 34. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos medir la temperatura de los alimentos? A. Adivinar basándose en el tiempo de cocción. B. Usar un termómetro para alimentos en la parte más gruesa del alimento. C. Tocar los alimentos con las manos desnudas. Respuesta. B. Usar un termómetro para alimentos en la parte más gruesa del alimento. Un termómetro para alimentos debe usarse para medir la temperatura interna en la parte más gruesa del alimento para mayor precisión. Pregunta 35. ¿Cuáles son las pautas para almacenar productos químicos y agentes de limpieza? A. Almacenar con los alimentos para un fácil acceso. B. En un área cerrada con llave, bien ventilada y lejos de los alimentos. C. En el estante más alto por encima de los alimentos. Respuesta. B.
En un área cerrada con llave, bien ventilada y lejos de los alimentos. Los productos químicos y agentes de limpieza deben almacenarse en un área segura y bien ventilada, separada de los alimentos para prevenir la contaminación. Pregunta 36. ¿Por qué es importante usar contenedores aptos para alimentos para almacenar alimentos? A. Son más baratos. B. Para prevenir la contaminación química de materiales no aptos para alimentos. C. Solo para una mejor organización. Respuesta. B. Para prevenir la contaminación química de materiales no aptos para alimentos. Los contenedores aptos para alimentos están diseñados para prevenir que sustancias nocivas se filtren en los alimentos, asegurando su seguridad. Pregunta 37. ¿Cómo deben almacenarse los alimentos secos? A. En un ambiente cálido y húmedo. B. En un área fresca, seca y bien ventilada. C. Junto a la estufa para un fácil acceso. Respuesta. B. En un área fresca, seca y bien ventilada. Los alimentos secos deben almacenarse en condiciones que eviten la acumulación de humedad y el deterioro, como un área fresca, seca y bien ventilada. Pregunta 38. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para enfriar alimentos calientes? A. Dejarlos a temperatura ambiente hasta que se enfríen. B. Enfriarlos rápidamente en recipientes poco profundos y refrigerar. C. Congelar inmediatamente los alimentos calientes. Respuesta. B. Enfriarlos rápidamente en recipientes poco profundos y refrigerar. Los alimentos calientes deben enfriarse rápidamente en recipientes poco profundos para permitir un enfriamiento rápido y luego refrigerarlos. Pregunta 39. ¿Cuáles son los signos de una infestación de plagas en un área de servicio de alimentos? A. Superficies limpias y sin plagas visibles. B. Presencia de excrementos, nidos o paquetes dañados. C. Avistamientos ocasionales de insectos. Respuesta. B. Presencia de excrementos, nidos o paquetes dañados. Los signos de una infestación de plagas incluyen excrementos, nidos o signos de paquetes de alimentos mordidos o dañados. Pregunta 40. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos abordar los avistamientos de plagas en la cocina? A. Ignorarlos ya que son comunes. B. Intentar atraparlos personalmente. C. Informar inmediatamente a la gerencia y seguir los procedimientos de control de plagas. Respuesta. C. Informar inmediatamente a la gerencia y seguir los procedimientos de control de plagas. Los avistamientos de plagas deben informarse a la gerencia y tomarse las medidas de control de plagas apropiadas para abordar el problema. Pregunta 41. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la eliminación de desechos en un ambiente de servicio de alimentos? A. Eliminar todos los desechos en un solo contenedor. B. Quemar todos los desechos en el sitio. C. Segregar los desechos según el tipo y seguir las regulaciones locales. Respuesta. C. Segregar los desechos según el tipo y seguir las regulaciones locales. La eliminación adecuada de desechos implica separar los desechos, como orgánicos, reciclables y generales, y eliminarlos de acuerdo con las regulaciones locales. Pregunta 42.
¿Cómo puede un manipulador de alimentos identificar signos de deterioro en los alimentos? A. Solo verificando la fecha de caducidad. B. A través de cambios en el color, olor y textura. C. El deterioro no es visible. Respuesta: B. A través de cambios en el color, olor y textura. Los signos de deterioro de los alimentos pueden identificarse por cambios notables en el color, olor y textura de los alimentos. Pregunta 43. ¿Cuáles son las pautas para usar un microondas para calentar alimentos? A. Calentar los alimentos hasta que estén tibios. B. Revolver los alimentos a mitad de calentamiento y verificar la temperatura uniforme. C. Usar el microondas para todo tipo de alimentos. Respuesta: B. Revolver los alimentos a mitad de calentamiento y verificar la temperatura uniforme. Al usar un microondas, es importante revolver los alimentos a mitad de calentamiento y asegurarse de que alcancen una temperatura interna uniforme. Pregunta 44. ¿Por qué es fundamental la higiene personal en la seguridad alimentaria? A. Afecta el sabor de los alimentos. B. La higiene personal previene la transferencia de patógenos a los alimentos. C. Solo es necesaria para la percepción del cliente. Respuesta: B. La higiene personal previene la transferencia de patógenos a los alimentos. Una buena higiene personal es fundamental en la seguridad alimentaria, ya que previene la transferencia de gérmenes y patógenos de los individuos a los alimentos que se manipulan. Pregunta 45. ¿Cuáles son los procedimientos para manejar alimentos listos para comer? A. Manipular con las manos desnudas para un mejor control. B. Usar utensilios o guantes para evitar el contacto directo con las manos. C. Los alimentos listos para comer no requieren manejo especial. Respuesta: B. Usar utensilios o guantes para evitar el contacto directo con las manos. Al manejar alimentos listos para comer, es importante usar utensilios o guantes para evitar el contacto directo con las manos y prevenir la contaminación. Pregunta 46. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos reportar una enfermedad? A. Reportarlo a un colega. B. Guardarlo para sí mismo para evitar problemas. C. Informar inmediatamente a su supervisor o gerente. Respuesta: C. Informar inmediatamente a su supervisor o gerente. Los manipuladores de alimentos deben reportar cualquier signo de enfermedad a su supervisor o gerente lo antes posible para prevenir el riesgo de contaminar los alimentos. Pregunta 47. ¿Cuáles son las pautas para usar termómetros en la cocina? A. Usar el mismo termómetro para todo tipo de alimentos. B. Calibrar regularmente y usar termómetros apropiados para diferentes alimentos. C. Los termómetros son opcionales en la cocina. Respuesta: B. Calibrar regularmente y usar termómetros apropiados para diferentes alimentos. Es importante calibrar regularmente los termómetros y usar el tipo apropiado, como termómetros para carne, refrigerador u horno, para garantizar precisión. Pregunta 48. ¿Cuáles son los componentes clave de un proceso adecuado de lavado de platos? A. Lavar con agua fría
y secar al aire. B. Preenjuagar. Lavar con agua caliente y detergente. Enjuagar y desinfectar. C. Solo usar un lavavajillas. Respuesta B. Preenjuagar. Lavar con agua caliente y detergente. Enjuagar y desinfectar. Un proceso adecuado de lavado de platos incluye estos pasos clave para asegurar que los platos estén completamente limpios y desinfectados. Pregunta 49. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos manejar los derrames de alimentos? A. Ignorarlos hasta el final del turno. B. Limpiar y desinfectar el área inmediatamente. C. Cubrirlos con un paño. Respuesta B. Limpiar y desinfectar el área inmediatamente. Los derrames de alimentos deben limpiarse y desinfectarse de inmediato para evitar resbalones, contaminación y atracción de plagas. Pregunta 50. ¿Cuál es la importancia de la ventilación adecuada en una cocina? A. Solo es importante para controlar los olores. B. La ventilación adecuada ayuda a controlar la calidad del aire y eliminar contaminantes en el aire. C. La ventilación es solo para controlar la temperatura. Respuesta B. La ventilación adecuada ayuda a controlar la calidad del aire y eliminar contaminantes en el aire. Una buena ventilación en una cocina es importante para mantener la calidad del aire y eliminar contaminantes, humo y partículas en el aire. Pregunta 51. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos mantener sus uñas? A. Mantenerlas largas y pintadas. B. Cortas y limpias sin esmalte de uñas. C. Decoradas con joyas. Respuesta B. Cortas y limpias sin esmalte de uñas. Los manipuladores de alimentos deben mantener las uñas cortas y limpias, y evitar el uso de esmalte de uñas o uñas postizas para prevenir la contaminación física de los alimentos. Pregunta 52. ¿Cuáles son los procedimientos para limpiar una tabla de cortar? A. Enjuagar solo con agua. B. Limpiar con un paño seco. C. Lavar, enjuagar y desinfectar después de cada uso. Respuesta. C. Lavar, enjuagar y desinfectar después de cada uso. Las tablas de cortar deben lavarse, enjuagarse y desinfectarse después de cada uso para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 53. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos manejar la contaminación de los alimentos? A. Seguir usando los alimentos para evitar desperdicios. B. Identificar, aislar y desechar los alimentos contaminados. C. Servir los alimentos solo al personal. Respuesta B. Identificar, aislar y desechar los alimentos contaminados. Si ocurre una contaminación de los alimentos contaminados deben ser identificados, aislados de otros alimentos y desechados para prevenir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 54. ¿Qué es FIFO y por qué es importante en una cocina? A. First in, first out. Ayuda a gestionar la calidad y seguridad de los alimentos. B. Food inspection, food out. Una política de limpieza. C. First in, first out. Solo se usa para artículos no perecederos.
Respuesta A. First in, first out. Ayuda a gestionar la calidad y seguridad de los alimentos. FIFO. First in, first out. Es un método de rotación de stock que asegura que el stock más antiguo se use primero, ayudando a gestionar la calidad de los alimentos y reducir el desperdicio. Pregunta 55. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos prevenir la contaminación física de los alimentos? A. Probando los alimentos regularmente. B. Usando técnicas de almacenamiento adecuadas y coberturas protectoras. C. Cocinando los alimentos a altas temperaturas. Respuesta. B. Usando técnicas de almacenamiento adecuadas y coberturas protectoras. Prevenir la contaminación física implica usar métodos de almacenamiento apropiados, como coberturas protectoras, y ser cuidadoso para evitar que objetos extraños entren en los alimentos. Pregunta 56. ¿Cuáles son las pautas para probar los alimentos durante la preparación? A. Probar directamente de la olla de cocción. B. Usar una cuchara limpia cada vez, sin reutilizar la misma cuchara. C. No se recomienda probar los alimentos. Respuesta. B. Usar una cuchara limpia cada vez, sin reutilizar la misma cuchara. Al probar los alimentos durante la preparación, es importante usar una cuchara limpia cada vez y nunca reutilizar la misma cuchara para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 57. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad alimentaria asociados con unidades de alimentos móviles y establecimientos temporales de servicios de alimentos? A. No tienen riesgos. B. Acceso limitado a agua corriente y desafíos de control de temperatura. C. Solo el riesgo de contaminación física. Respuesta. B. Acceso limitado a agua corriente y desafíos de control de temperatura. Los establecimientos de servicios de alimentos móviles y temporales a menudo enfrentan desafíos como el acceso limitado a agua corriente y el mantenimiento del control de temperatura adecuado, lo que puede representar riesgos de seguridad alimentaria. Pregunta 58. ¿Cómo deben manejarse y almacenarse los mariscos vivos? A. A temperatura ambiente. B. En contenedores herméticos. C. Sobre hielo y en contenedores bien ventilados. Respuesta. C. Sobre hielo y en contenedores bien ventilados. Los mariscos vivos deben almacenarse sobre hielo y en contenedores que permitan la circulación de aire para mantenerlos frescos y seguros para el consumo. Pregunta 59. ¿Cuál es la manera adecuada de manejar el hielo utilizado en bebidas o servicios de alimentos? A. Con las manos desnudas para un mejor control. B. Usando cucharas o pinzas limpias y desinfectadas. C. Reutilizando el hielo de las bebidas. Respuesta. B. Usando cucharas o pinzas limpias y desinfectadas. El hielo debe manejarse con cucharas o pinzas limpias y desinfectadas para prevenir la contaminación. Pregunta 60. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos manejar un incidente de asfixia en el área de comedor? A. Ignorarlo y seguir trabajando. B. Realizar inmediatamente la maniobra de Heimlich. C. Informar inmediatamente a un gerente o personal capacitado. Respuesta. C. Informar inmediatamente a un gerente o personal capacitado.
En caso de un incidente de asfixia, un manipulador de alimentos debe notificar rápidamente a un gerente o a alguien capacitado en primeros auxilios o en la maniobra de Heimlich. Pregunta 61. ¿Cuáles son las pautas para recalentar alimentos? A. Recalentar a cualquier temperatura tibia. B. Recalentar a 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. C. Usar solo un microondas para recalentar. Respuesta. B. Recalentar a 165 grados Fahrenheit, 74 grados Celsius, durante 15 segundos. Los alimentos deben recalentarse a una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit durante 15 segundos para asegurar que sean seguros para comer. Pregunta 62. ¿Cuáles son los procedimientos para manejar un retiro de alimentos? A. Ignorar el retiro para evitar el desperdicio. B. Seguir usando los alimentos retirados hasta que se terminen. C. Retirar inmediatamente y desechar adecuadamente los alimentos retirados. Respuesta. C. Retirar inmediatamente y desechar adecuadamente los alimentos retirados. Si se retiran alimentos, deben retirarse del inventario y desecharse adecuadamente de inmediato, para garantizar la seguridad del cliente. Pregunta 63. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos gestionar el transporte de alimentos? A. Transportar a temperatura ambiente. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y prevenir la contaminación cruzada. C. Empacar todos los alimentos juntos. Respuesta. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y prevenir la contaminación cruzada. Es importante mantener los alimentos a temperaturas seguras durante el transporte y prevenir la contaminación cruzada entre diferentes alimentos. Pregunta 64. ¿Cuáles son los signos de que un alimento ha sido abusado de tiempo-temperatura? A. Los alimentos tienen un sabor mejorado. B. Los alimentos permanecen a una temperatura que permite el crecimiento bacteriano durante demasiado tiempo. C. Los alimentos se cocinan a la temperatura incorrecta. Respuesta. B. Los alimentos permanecen a una temperatura que permite el crecimiento bacteriano durante demasiado tiempo. El abuso de tiempo-temperatura ocurre cuando los alimentos no se mantienen o almacenan a temperaturas seguras, permitiendo el crecimiento de bacterias. Pregunta 65. ¿Cuáles son las pautas para usar tablas de cortar de manera segura? A. Usar la misma tabla de cortar para todos los tipos de alimentos. B. Lavar y desinfectar entre usos, especialmente entre alimentos crudos y cocidos. C. Solo las tablas de cortar de plástico son seguras de usar. Respuesta. B. Lavar y desinfectar entre usos, especialmente entre alimentos crudos y cocidos. Es importante lavar y desinfectar las tablas de cortar entre diferentes usos para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 66. ¿Qué tipo de calzado se recomienda para los manipuladores de alimentos para garantizar la seguridad? A. Zapatos de tacón alto para mejorar la postura. B. Sandalias abiertas para mayor comodidad. C. Zapatos cerrados antideslizantes. Respuesta. C. Zapatos cerrados antideslizantes.
Se recomienda a los manipuladores de alimentos usar zapatos cerrados antideslizantes para prevenir resbalones, caídas y lesiones en la cocina. Pregunta 67. ¿Cuáles son las pautas para la rotación adecuada de alimentos? A. Método de primero en entrar, primero en salir, FO. B. Usar los artículos más nuevos primero. C. Rotar los alimentos según el color. Respuesta A. Método de primero en entrar, primero en salir, FIFO. El método FIFO asegura que el stock más antiguo se use antes que el stock más nuevo, reduciendo el riesgo de deterioro y desperdicio. Pregunta 68. ¿Qué debe hacer un manipulador de alimentos si nota una infracción en las prácticas de seguridad alimentaria? A. Ignorarla si nadie más lo nota. B. Informarlo inmediatamente a un supervisor o gerente. C. Arreglarlo él mismo sin decirle a nadie. Respuesta B. Informarlo inmediatamente a un supervisor o gerente. Cualquier infracción en las prácticas de seguridad alimentaria debe informarse de inmediato para asegurar que se corrija y no represente un riesgo para los consumidores. Pregunta 69. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos manejar las quejas de los clientes sobre la seguridad alimentaria? A. Desestimar las quejas como poco importantes. B. Escuchar atentamente, disculparse e informar la queja a un supervisor. C. Culpar al cliente. Respuesta B. Escuchar atentamente, disculparse e informar la queja a un supervisor. Las quejas de los clientes sobre la seguridad alimentaria deben tomarse en serio, con una respuesta atenta y un informe inmediato a un supervisor para una acción adicional. Pregunta 70. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la seguridad del servicio de buffet? A. Permitir que los clientes usen las manos para servirse. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar protectores contra estornudos. C. Reponer los platos solo cuando estén completamente vacíos. Respuesta B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar protectores contra estornudos. Para el servicio de buffet, es importante mantener los alimentos a temperaturas seguras, usar protectores contra estornudos y proporcionar utensilios de servicio separados para cada plato. Pregunta 71. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos gestionar su cabello para prevenir la contaminación de los alimentos? A. Usar accesorios para el cabello como cuentas. B. Mantener el cabello suelto para evitar incomodidad. C. Usar un gorro o redecilla y mantener el cabello atado. Respuesta C. Usar un gorro o redecilla y mantener el cabello atado. Usar un gorro o redecilla y mantener el cabello atado ayuda a prevenir que el cabello contamine los alimentos. Pregunta 72. ¿Cuáles son los procedimientos para las estaciones de lavado de manos en un entorno de servicio de alimentos? A. Son opcionales. B. Deben estar completamente equipadas con jabón, agua y toallas de mano. C. Solo es necesaria agua fría. Respuesta B. Deben estar completamente equipadas con jabón, agua y toallas de mano. Las estaciones de lavado de manos deben ser siempre accesibles y estar completamente equipadas con jabón, agua corriente y toallas de mano para una higiene efectiva de las manos. Pregunta 73.
¿Cuáles son las pautas para el almacenamiento seguro de alimentos en un refrigerador? A. Almacenar todos los alimentos juntos para ahorrar espacio. B. Mantener las carnes crudas en el estante superior. C. Almacenar los alimentos en recipientes herméticos y mantener las carnes crudas en el estante inferior. Respuesta: C. Almacenar los alimentos en recipientes herméticos y mantener las carnes crudas en el estante inferior. Esto previene la contaminación cruzada y mantiene la calidad de los alimentos. Pregunta 74. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos desechar adecuadamente la grasa y el aceite? A. Verterlo en el fregadero. B. Desecharlo con la basura regular. C. En un contenedor designado para la eliminación de grasa. Respuesta: C. En un contenedor designado para la eliminación de grasa. La grasa y el aceite deben desecharse en un contenedor designado para evitar problemas de plomería y daños ambientales. Pregunta 75. ¿Cuáles son las reglas para servir alimentos a poblaciones de alto riesgo como ancianos o inmunocomprometidos? A. Servir los mismos alimentos que a todos los demás. B. Usar productos pasteurizados y evitar alimentos crudos o poco cocidos. C. Ofrecer solo alimentos blandos. Respuesta: B. Usar productos pasteurizados y evitar alimentos crudos o poco cocidos. Servir alimentos seguros y cuidadosamente preparados a poblaciones de alto riesgo es crucial para evitar posibles enfermedades transmitidas por alimentos. Pregunta 76. ¿Cuáles son los síntomas de reacciones alérgicas a los alimentos que deben reconocer los manipuladores de alimentos? A. Aumento de energía y alerta. B. Urticaria, hinchazón, dificultad para respirar y malestar gastrointestinal. C. Solo malestar gastrointestinal. Respuesta: B. Urticaria, hinchazón, dificultad para respirar y malestar gastrointestinal. Reconocer estos síntomas puede ser crucial para identificar y responder a las alergias alimentarias. Pregunta 77. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos limpiar una cortadora de carne? A. Limpiar solo con un paño húmedo. B. Enjuagar con agua después de cada uso. C. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso. Respuesta: C. Limpiar y desinfectar cada 4 horas de uso. La limpieza y desinfección regular de una cortadora de carne son necesarias para prevenir el crecimiento bacteriano y la contaminación cruzada. Pregunta 78. ¿Cuál es la forma correcta de cubrir los alimentos en almacenamiento? A. Cubrir con un paño ligero. B. Dejar descubierto para la circulación de aire. C. Usar tapas ajustadas o envoltura de plástico. Respuesta: C. Usar tapas ajustadas o envoltura de plástico. Cubrir adecuadamente los alimentos ayuda a protegerlos de la contaminación y mantener su calidad. Pregunta 79. ¿Cuál es el procedimiento para manejar una enfermedad o lesión personal en la cocina? A. Seguir trabajando y cubrir la lesión con un paño. B. Informar a un supervisor y seguir los procedimientos apropiados. C. Tratar la lesión uno mismo y seguir trabajando.
Respuesta. B. Informar a un supervisor y seguir los procedimientos apropiados. Informar cualquier enfermedad o lesión asegura que se tomen las medidas adecuadas para prevenir la contaminación y mantener la seguridad. Pregunta 80. ¿Cuáles son los requisitos para que un manipulador de alimentos enfermo regrese al trabajo? A. Regresar solo después de estar libre de síntomas por 24 horas. B. Regresar inmediatamente si se siente mejor. C. Presentar una nota del médico al regresar. Respuesta. A. Regresar solo después de estar libre de síntomas por 24 horas. Un manipulador de alimentos solo debe regresar al trabajo después de estar libre de síntomas por 24 horas para prevenir la propagación de enfermedades. Pregunta 81. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos abordar el contacto cruzado de gluten en la cocina? A. Usar los mismos utensilios para alimentos con y sin gluten. B. Tener áreas y utensilios designados para la preparación de alimentos sin gluten. C. El contacto cruzado de gluten no es una preocupación en las cocinas. Respuesta. B. Tener áreas y utensilios designados para la preparación de alimentos sin gluten. Para prevenir el contacto cruzado de gluten, es importante tener áreas y utensilios separados específicamente para la preparación de alimentos sin gluten. Pregunta 82. ¿Cuál es la importancia de mantener la humedad correcta en las áreas de almacenamiento de alimentos? A. La humedad no tiene impacto en la seguridad alimentaria. B. Los niveles correctos de humedad previenen el secado de los alimentos. C. Ayuda a preservar el sabor de los alimentos. Respuesta. C. Los niveles adecuados de humedad previenen el crecimiento de moho y bacterias. Mantener la humedad correcta en las áreas de almacenamiento de alimentos es crucial para prevenir el crecimiento de moho y bacterias, lo que puede estropear los alimentos y representar riesgos para la salud. Pregunta 83. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos gestionar los alimentos después de un corte de energía? A. Desechar todos los alimentos inmediatamente. B. Evaluar la temperatura y condición de cada artículo antes de decidir. C. Seguir usando los alimentos mientras se vean bien. Respuesta. B. Evaluar la temperatura y condición de cada artículo antes de decidir. Después de un corte de energía, cada alimento debe ser evaluado según su temperatura y condición para determinar si es seguro usarlo. Pregunta 84. ¿Cuáles son las mejores prácticas para enfriar sopas o guisos? A. Dejarlos a temperatura ambiente para que se enfríen gradualmente. B. Colocar los contenedores calientes directamente en el refrigerador. C. Enfriar en bandejas poco profundas o en un baño de hielo antes de refrigerar. Respuesta. C. Enfriar en bandejas poco profundas o en un baño de hielo antes de refrigerar. Enfriar rápidamente sopas o guisos en bandejas poco profundas o en un baño de hielo antes de refrigerar es el método más seguro. Pregunta 85. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos desinfectar un termómetro entre usos? A. Limpiarlo con un paño seco. B. Enjuagar solo con agua. C. Lavar con agua jabonosa y luego usar una solución desinfectante. Respuesta. C.
lavar con agua jabonosa y luego usar una solución desinfectante. Los termómetros deben limpiarse con agua jabonosa y luego desinfectarse entre usos para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 86. ¿Cuáles son las pautas para la vestimenta de los manipuladores de alimentos en diferentes secciones de la cocina? A. La misma vestimenta puede usarse en todas las secciones de la cocina. B. Usar ropa protectora adecuada para cada tarea. C. La vestimenta casual es aceptable en todas las áreas. Respuesta. B. Usar ropa protectora adecuada para cada tarea. Los manipuladores de alimentos deben usar vestimenta adecuada para diferentes tareas para garantizar la seguridad y prevenir la contaminación. Pregunta 87. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos gestionar las esponjas y los paños de limpieza? A. Usar la misma esponja o paño para todas las tareas. B. Reemplazarlos por unos nuevos diariamente. C. Desinfectar regularmente y almacenar en un área designada. Respuesta. C. Desinfectar regularmente y almacenar en un área designada. Las esponjas y los paños de limpieza deben desinfectarse regularmente y almacenarse adecuadamente para evitar que se conviertan en fuentes de contaminación. Pregunta 88. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para lavar frutas y verduras? A. Lavar con jabón y agua. B. Enjuagar bien con agua. C. Remojar en agua caliente. Respuesta. B. Enjuagar bien con agua. Las frutas y verduras deben enjuagarse bien con agua para eliminar la suciedad, las bacterias y los restos de químicos. Pregunta 89. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos manejar un brote de enfermedades transmitidas por alimentos en el establecimiento? A. Ignorarlo a menos que los clientes se quejen. B. Informar a la gerencia y seguir los protocolos adecuados. C. Culpar a un empleado específico. Respuesta. B. Informar a la gerencia y seguir los protocolos adecuados. Cualquier brote sospechoso de enfermedades transmitidas por alimentos debe informarse a la gerencia de inmediato, y se deben seguir los protocolos de respuesta adecuados. Pregunta 90. ¿Cuáles son las pautas para servir condimentos en un entorno de servicio de alimentos? A. Servir en contenedores grandes y abiertos. B. Usar paquetes individuales o dispensadores limpios. C. Permitir que los clientes se sirvan con utensilios comunales. Respuesta. B. Usar paquetes individuales o dispensadores limpios. Servir condimentos en paquetes individuales o desde dispensadores limpios y desinfectados regularmente ayuda a prevenir la contaminación. Pregunta 91. ¿Cómo deben los manipuladores de alimentos abordar las preocupaciones de seguridad alimentaria en áreas de comedor al aire libre? A. No hay preocupaciones de seguridad alimentaria en el comedor al aire libre. B. Seguir las mismas prácticas de seguridad alimentaria que en el comedor interior. C. Usar solo utensilios y platos desechables. Respuesta. B. Seguir las mismas prácticas de seguridad alimentaria que en el comedor interior. Los mismos estándares y prácticas de seguridad alimentaria deben aplicarse en las áreas de comedor al aire libre que en los entornos interiores. Pregunta 92.
¿Cuáles son los procedimientos para limpiar y desinfectar una parrilla o plancha? A. Limpiar y desinfectar solo al final del día. B. Limpiar con un paño húmedo después de cada uso. C. Raspar los residuos de alimentos y limpiar y desinfectar a fondo. Respuesta: C. Raspar los residuos de alimentos y limpiar y desinfectar a fondo. Una parrilla o plancha debe rasparse para eliminar los residuos de alimentos y limpiarse y desinfectarse regularmente para prevenir la contaminación y la acumulación de residuos. Pregunta 93. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos gestionar el uso de guantes durante la preparación de alimentos? A. Usar el mismo par de guantes para todas las tareas. B. Cambiar los guantes frecuentemente y siempre que se contaminen. C. Los guantes no son necesarios si se lavan las manos. Respuesta: B. Cambiar los guantes frecuentemente y siempre que se contaminen. Los guantes deben cambiarse entre tareas y cuando se contaminen para prevenir la contaminación cruzada. Pregunta 94. ¿Cuáles son las pautas para manejar productos lácteos en una cocina? A. Almacenar a temperatura ambiente. B. Mantener los productos lácteos refrigerados y verificar las fechas de vencimiento. C. Los productos lácteos no requieren un manejo especial. Respuesta: B. Mantener los productos lácteos refrigerados y verificar las fechas de vencimiento. Los productos lácteos deben mantenerse refrigerados y usarse antes de sus fechas de vencimiento para asegurar su seguridad y calidad. Pregunta 95. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos responder a un accidente con vidrio roto u objetos afilados en la cocina? A. Seguir trabajando y limpiar más tarde. B. Recoger cuidadosamente los pedazos con las manos. C. Limpiar inmediatamente y desechar los objetos rotos de manera segura. Respuesta: C. Limpiar inmediatamente y desechar los objetos rotos de manera segura. Cualquier vidrio roto u objeto afilado debe limpiarse de manera pronta y cuidadosa y desecharse adecuadamente para prevenir lesiones y contaminación. Pregunta 96. ¿Cuáles son los pasos para limpiar eficazmente una freidora? A. Enjuagar con agua diariamente. B. Limpiar con un paño. C. Drenar, limpiar y desinfectar según las instrucciones del fabricante. Respuesta: C. Drenar, limpiar y desinfectar según las instrucciones del fabricante. Una freidora debe drenarse, limpiarse y desinfectarse regularmente, según las instrucciones del fabricante para asegurar la seguridad alimentaria y un funcionamiento óptimo. Pregunta 97. ¿Cómo debe estructurarse una cocina para minimizar el riesgo de contacto cruzado con alérgenos? A. Usar el mismo equipo para todos los platos. B. Tener áreas y equipos designados para la preparación de alimentos sin alérgenos. C. Ofrecer solo menús sin alérgenos. Respuesta: B. Tener áreas y equipos designados para la preparación de alimentos sin alérgenos. Estructurar una cocina con áreas y equipos designados para la preparación de platos sin alérgenos ayuda a minimizar el riesgo de contacto cruzado con alérgenos. Pregunta 98. ¿Cuáles son las pautas para manejar las áreas de autoservicio de los clientes? A.
Permitir que los clientes usen las manos para servirse. B. No es necesario el uso de protectores contra estornudos o control de temperatura. C. Usar protectores contra estornudos. Proporcionar utensilios de servicio y mantener las temperaturas adecuadas de los alimentos. Respuesta. C. Usar protectores contra estornudos. Proporcionar utensilios de servicio y mantener las temperaturas adecuadas de los alimentos. En las áreas de autoservicio de los clientes, es importante usar protectores contra estornudos, proporcionar utensilios de servicio individuales para cada plato y asegurar que los alimentos se mantengan a temperaturas seguras. Pregunta 99. ¿Cómo debe un manipulador de alimentos asegurar la seguridad de los alimentos entregados a los clientes? A. Entregar los alimentos a cualquier temperatura. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y prevenir la contaminación durante la entrega. C. Usar cualquier contenedor para el transporte. Respuesta. B. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y prevenir la contaminación durante la entrega. Asegurar la seguridad de los alimentos entregados implica mantenerlos a temperaturas seguras y usar contenedores apropiados y limpios para prevenir la contaminación durante el transporte. Pregunta 100. ¿Cuáles son los procedimientos para informar violaciones de seguridad alimentaria en un establecimiento de servicios de alimentos? A. Informar las violaciones a un compañero de trabajo. B. Mantener las violaciones en secreto. C. Informar de inmediato a un supervisor o gerente. Respuesta. C. Informar de inmediato a un supervisor o gerente. Las violaciones de seguridad alimentaria deben informarse de inmediato a un supervisor o gerente para asegurar que se tomen medidas correctivas puntuales.